11 millones de personas llevan más de 3 meses sin recibir un solo barril de petróleo del exterior. Los hospitales han suspendido decenas de miles de cirugías. Los apagones ya no son interrupciones, son la norma. Cuba no está al borde del colapso. Cuba ya está colapsando. ¿Qué sucede cuando una isla de 11 millones de habitantes pierde su única fuente de combustible? No tiene medicinas, no tiene alimentos suficientes y el mundo simplemente mira. Lo que está pasando en Cuba en este momento es una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio y casi nadie está hablando de esto. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos levantar la mirada y observar el tablero geopolítico completo. Cuba dependía casi exclusivamente del petróleo venezolano para mantener su sistema eléctrico funcionando, pero a principios de enero del 2026, Estados Unidos intervino en Venezuela y detuvo esos envíos. De un día para otro, la isla perdió su línea de vida energética. El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que la isla llevaba más de 3 meses sin recibir un solo cargamento de crudo. Cuba produce apenas el 40% de su propio petróleo y eso no alcanza ni para encender las luces. Los apagones en Cuba no son nuevos, pero lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes. Un apagón total dejó a la isla sin electricidad. El Ministerio de Energía y Minas confirmó lo que ya todo el mundo sabía: el sistema colapsó. Y no es la primera vez en semanas. Un apagón masivo días antes ya había dejado sin luz al occidente de la isla. El gobierno ha tenido que tomar medidas de emergencia, reducir servicios de autobuses y trenes, suspender el reabastecimiento de combustible para aerolíneas en los aeropuertos cubanos. La isla literalmente se está apagando, pero la electricidad es solo la superficie. Lo que viene a continuación es mucho más grave. En los hospitales cubanos, decenas de miles de cirugías han sido pospuestas, no por falta de médicos, porque Cuba sigue teniendo profesionales de salud reconocidos mundialmente, sino porque no hay electricidad para operar los equipos, no hay medicinas en las farmacias y los insumos básicos simplemente no llegan. En las calles, los cubanos enfrentan una realidad que se parece cada vez más a la supervivencia. La inflación ha convertido productos básicos en artículos de lujo. Un tomate hoy es un producto escaso. Una botella de agua puede costar el equivalente a $2, en un país donde el salario promedio ronda los $15 mensuales. El sistema de racionamiento, que durante décadas fue el mecanismo del gobierno para distribuir alimentos, ya apenas funciona. Las tiendas están vacías y el mercado negro se ha convertido en la verdadera economía de Cuba. Y cuando un pueblo llega a este punto, la respuesta no se hace esperar. En los últimos días, algo que el gobierno cubano temía ha comenzado a materializarse. Ciudadanos han salido a las calles en múltiples ciudades como Morón, La Habana y otras localidades gritando una sola palabra: libertad. Las imágenes son impactantes. Grupos de personas irrumpieron en la sede del Partido Comunista, no con armas, no con violencia organizada, con desesperación, con hambre y con 3 meses sin luz. La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar. Reportes de guardias fronterizos que dispararon contra 4 personas que intentaban huir de la isla en una lancha rápida han conmocionado a la comunidad internacional. El mensaje es claro: salir de Cuba puede costarte la vida. Ante la presión interna y externa, el gobierno cubano anunció lo que llama reformas económicas. Entre las más llamativas, permitir que los cubanos exiliados inviertan en la isla. A primera vista parece un paso significativo, pero los expertos advierten que estas reformas carecen de lo esencial:
financiamiento internacional real, objetivo a largo plazo y un plan de implementación creíble. Como señalan los analistas, reformas sin libertad económica real son solo palabras en un papel, y mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que cambios importantes podrían venir para Cuba, aunque sin especificar cuáles. La diáspora cubana, especialmente en el sur de la Florida, observa con mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos creen que el régimen está en sus últimos días, otros han escuchado esa promesa demasiadas veces. Pero hay un ángulo de esta historia que nos toca directamente como dominicanos. República Dominicana y Cuba comparten mucho más que el Mar Caribe. Compartimos historia, cultura y una vecindad geográfica que nos hace vulnerables a los efectos de cualquier crisis en la región. Un éxodo masivo desde Cuba podría generar presiones migratorias directas sobre nuestras costas. Una inestabilidad prolongada en la isla podría afectar las rutas comerciales y turísticas del Caribe, y cualquier intervención internacional, sea económica o de otro tipo, redefiniría el equilibrio geopolítico de nuestra región. Como dominicanos, no podemos mirar hacia otro lado. Lo que ocurre en Cuba hoy podría tocar nuestra puerta mañana. Cuba se encuentra en una encrucijada que definirá su futuro y el de toda la región. Un pueblo que lleva más de 67 años bajo el mismo sistema político ahora enfrenta la pregunta más difícil. ¿Cuánto más se puede resistir cuando no hay luz, no hay comida y no hay esperanza? La respuesta ya no está solo en los pasillos del poder, está en las calles, está en las lanchas que cruzan el mar, está en cada cubano que hoy decide si se queda o se va. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando en Cuba, compártelo. Suscríbete al canal para seguir explorando las historias que definen nuestra región. Y déjame saber en los comentarios, ¿crees que Cuba finalmente cambiará? Nos vemos en el próximo video.